Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas fugaces a través de la ventana de mi apartamento. Cada noche, después de que mi hija adolescente se encerraba en su cuarto con sus auriculares, me sentaba en el sofá con una taza de té, mirando ese horizonte urbano que parecía prometer tanto y exigir aún más. A mis 42 años, la vida era una danza agotadora, reuniones interminables como gerente de marketing, malabares para pagar las facturas, y la tarea silenciosa de ser madre, consejera y ancla para mi hija. Había aprendido a encontrar consuelo en la rutina, pero en lo más hondo de mi pecho, una chispa de esperanza temblaba, susurrándome que quizás, solo quizás, aún había espacio para el amor. Me llamo Sofía, y esta es mi historia de empoderamiento. No era una esperanza ingenua. Había sobrevivido a un matrimonio que me dejó cicatrices invisibles, a años de reconstruirme, de aprender a mirarme al espejo y reconocerme como suficiente. Pero esa chispa persistía, cautelosa, como si temiera quemarse otra vez. Me había prometido no buscar el amor, sino dejar que llegara, si es que estaba destinado a hacerlo. Y entonces, en un evento de networking al que asistí por obligación, apareció Daniel. El salón estaba lleno de rostros desconocidos, risas forzadas y tarjetas de presentación. Yo, con mi vestido azul y una sonrisa practicada, me movía entre conversaciones vacías, hasta que sus ojos encontraron los míos. Daniel era un torbellino de carisma, un emprendedor con una risa que llenaba el espacio, y una mirada que parecía leerme el alma. Hablamos de todo y de nada, del caos de la ciudad, de sueños que nunca confesamos a nadie. Cuando me pidió mi número, sentí un cosquilleo que no había sentido en años, como si la vida me guiñara un ojo. Los días siguientes fueron un remolino. Daniel no enviaba mensajes, enviaba declaraciones. «Eres increíble, Sofía», escribía a medianoche. «Nunca he conocido a alguien como tú». Cada palabra era un destello que iluminaba las grietas de mi rutina. Luego llegaron las flores, un ramo de lirios que llenó mi apartamento de perfume y promesas. Me invitó a cenar en un restaurante con vistas al río, y antes de que pudiera procesarlo, organizó un picnic sorpresa en el parque, con una manta bajo los árboles y una botella de vino. Cada gesto era grandioso, como sacado de una película romántica. Me miraba con una intensidad que me hacía sentir vista, deseada, como si el mundo entero se detuviera cuando estaba con él. Era como un cuento de hadas. Pero, en el fondo, una voz susurrante me preguntaba, ¿era demasiado perfecto? Había leído sobre el amor bombing, esa avalancha de afecto que puede ocultar intenciones menos puras. Recordé un libro de Marco Aurelio que había leído años atrás, donde decía que debemos cuestionar nuestras emociones, observarlas como si fueran nubes pasajeras. Decidí intentarlo. Sentada en mi balcón, con el murmullo de la ciudad de fondo, cerré los ojos y respiré hondo. ¿Qué sentía realmente? Euforia, sí, pero también una inquietud sutil, como un zumbido que no podía ignorar. Daniel era un huracán de atenciones, pero, ¿quién era él más allá de los gestos? ¿Y quién era yo en esta historia que parecía escribirse sola? No quería ser cínica. Quería creer en la magia, en la posibilidad de un amor que no doliera. Pero esa noche, mientras guardaba los lirios en un jarrón, me prometí observar, no solo sentir. El estoicismo, aunque apenas lo entendía, me ofrecía una brújula. No podía controlar a Daniel, pero sí podía controlar cómo respondía a él. Decidí dejar que la chispa de la esperanza naciera, pero con los ojos abiertos, con la mente clara. Cada mensaje suyo, cada cita planeada con precisión quirúrgica, sería una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Mientras me preparaba para dormir, mi celular vibró. Otro mensaje de Daniel: «No puedo esperar a verte mañana. Eres mi inspiración». Sonreí, pero esa voz interior no callaba. Había algo en su urgencia, en la forma en que sus palabras llenaban cada rincón de mi día, que me hacía dudar. No era solo gratitud lo que sentía, era una mezcla de anhelo y cautela. Apagué la luz, pero no el pensamiento. Me acosté con una certeza frágil, este era un nuevo comienzo, pero también una prueba. ¿Era Daniel un regalo del destino o un espejismo? Solo el tiempo, y mi propia fortaleza, me lo dirían. Y así supe que este cuento apenas comenzaba. Pero no estaba preparada para las grietas que pronto empezarían a aparecer, ni para la tormenta que me obligaría a mirar más allá de las flores y las promesas. El resplandor de mi celular iluminaba la penumbra de mi sala, un faro solitario en la quietud de la medianoche. Habían pasado semanas desde que Daniel irrumpió en mi vida como un vendaval de promesas, y aún sentía el vértigo de sus atenciones. Pero esa noche,
mientras el silencio de la ciudad se colaba por la ventana, mi dedo flotaba sobre su último mensaje: buenas noches, mi inspiración. Era dulce, como siempre, pero algo en mi interior se retorcía. No había respondido a mi pregunta de esa mañana, cuando le pregunté por qué había cancelado nuestra cena sin explicación. En su lugar, solo había silencio, un vacío que pesaba más que cualquier palabra. Al principio, no lo noté. Los días con Daniel eran un torbellino de emociones, cenas bajo luces tenues, paseos espontáneos, sus cumplidos que parecían pintarme como una obra maestra. Pero las grietas comenzaron a asomar, sutiles al principio, como fisuras en una porcelana fina. Recordé una noche en la que, nerviosa por una presentación en el trabajo, le confesé que temía no estar a la altura. Él sonrió, pero sus palabras me desarmaron: ¿no crees que estás exagerando? Eres demasiado dramática a veces. Su tono era suave, casi cariñoso, pero algo en su mirada me hizo cuestionarme. ¿Era yo la que veía problemas donde no los había? Esa duda, como una semilla, comenzó a enraizarse. Luego vino el trato silencioso. Tras una discusión leve, cuando le dije que necesitaba un día para mí y mi hija, Daniel desapareció. No hubo mensajes, ni llamadas, solo un vacío que me dejó revisando mi celular cada hora, buscando una señal. Cuando finalmente reapareció, con un estaba ocupado, no es para tanto, me sentí culpable por haberlo cuestionado. Me hacía dudar de mí misma. Era yo la del problema. Cada vez que intentaba hablar de mis sentimientos, él desviaba la conversación o me hacía sentir que mis preocupaciones eran insignificantes. No seas tan sensible, Sofía, decía, y yo me tragaba el nudo en la garganta, preguntándome si estaba equivocada. Sentada en mi sofá, con el celular aún en la mano, sentí un cansancio que no era físico. Era como si mi corazón estuviera atrapado en un juego que no entendía. Recordé algo que había leído sobre el estoicismo, una frase de Epicteto que resonaba en mi mente: no puedes controlar lo que otros hacen, solo cómo respondes. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la idea se asentara. No podía obligar a Daniel a explicarse, pero sí podía elegir no dejarme consumir por su silencio. Decidí observar, no solo sentir. Sus acciones, no sus palabras, serían mi brújula. Me levanté y caminé hacia el balcón, donde la ciudad seguía su danza incansable. Pensé en las veces que había sentido esa punzada de duda, como cuando Daniel cuestionó mi memoria tras una promesa incumplida: nunca dije eso, Sofía, te lo estás inventando. Había sonreído, pero sus palabras me dejaron tambaleándome, como si mi realidad se desdibujara. Era gaslighting, lo sabía ahora, una táctica para hacerme dudar de mi verdad. Pero en ese momento, solo sentí confusión, un peso que me hacía cuestionar mi juicio. Recordé las noches de mi matrimonio, cuando también dudé de mí misma, cuando creí que el amor debía doler. Pero esta vez era diferente. Había recorrido un largo camino para reconstruirme, para ser la madre que mi hija necesitaba, la mujer que podía sostenerse sola. No dejaría que esas grietas me rompieran. Decidí escribir en mi diario, una práctica que había retomado para ordenar mis pensamientos. Observa sus acciones, escribí. El amor no confunde, no silencia, no culpa. Las palabras me anclaron, como un faro en la niebla. Mientras guardaba el diario, mi celular vibró. Un mensaje de Daniel: ya superaste tu drama. Te extraño. Mi pulso se aceleró, pero esta vez no sentí euforia, sino una claridad frágil. Su mensaje era un anzuelo, una invitación a ignorar las fisuras que ya no podía negar. No respondí. En cambio, me prometí seguir observando, seguir aplicando esa sabiduría estoica que me pedía centrarme en lo que podía controlar: mi paz, mi verdad. La ciudad seguía brillando afuera, pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Las grietas en el cuento eran reales, y aunque dolían, también eran una puerta hacia la claridad. No estaba lista para renunciar a Daniel, no aún. Pero esa noche, mientras el silencio de mi apartamento me abrazaba, supe que este viaje apenas comenzaba. Las señales estaban ahí, y yo estaba aprendiendo a verlas. Lo que no sabía era que esas grietas pronto se convertirían en abismos, desafiando todo lo que creía saber sobre el amor y sobre mí misma. El amanecer se filtraba por las cortinas, dibujando líneas doradas en el suelo de mi apartamento. Me senté en el borde de la cama, con el peso de la noche anterior aún aferrado a mis pensamientos. Las grietas en mi relación con Daniel se hacían más evidentes, como sombras que no podía ignorar. Su silencio, sus palabras que me hacían dudar de mi propia verdad, me habían dejado un vacío que no era solo confusión, sino algo más profundo,
algo que me obligaba a mirarme a mí misma. ¿Quién era yo en esta danza de emociones? ¿Había olvidado la mujer que había luchado tanto por reconstruirse? Mi matrimonio, años atrás, había sido un campo de batalla silencioso. Cada crítica, cada expectativa incumplida, había erosionado mi confianza hasta dejarme como un edificio a punto de derrumbarse. Cuando todo terminó, pasé noches interminables preguntándome si valía algo más allá de ser esposa, madre, o el reflejo de lo que otros esperaban. Reconstruirme fue un acto de voluntad, aprendí a ser la madre que mi hija merecía, a destacar en mi carrera, a encontrar alegría en las pequeñas victorias. Pero ahora, con Daniel, sentía ese viejo eco de inseguridad, un susurro que me decía que no era suficiente. No podía permitírmelo. No otra vez. Encendí una vela en mi escritorio, su llama titilante un recordatorio de la chispa que aún llevaba dentro. Había leído sobre cómo los antiguos filósofos encontraban fortaleza en la autodisciplina, en la certeza de que nuestra valía no depende de los demás. Marco Aurelio escribió que debemos actuar según nuestra propia virtud, no según las opiniones ajenas. Esa idea me envolvió como un manto. Si no me valoraba, ¿cómo sabría si alguien más lo hacía? Decidí que este sería mi campo de batalla, fortalecer mi autoestima, no para Daniel, sino para mí. Abrí mi diario, un cuaderno desgastado que había sido mi refugio en los días más oscuros. Con la pluma en la mano, escribí: soy suficiente. Mi valor no depende de sus palabras ni de su silencio. Cada palabra era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo. Escribí sobre mis logros, las campañas de marketing que habían ganado premios, las noches en que consolé a mi hija tras un desamor, los momentos en que me reí hasta las lágrimas con amigas. No eran hazañas grandiosas, pero eran mías, pruebas de una fuerza que no necesitaba validación externa. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. Mi reflejo mostraba ojeras, pero también unos ojos que habían visto tormentas y seguían buscando el sol. Me dije en voz baja: eres Sofía. Has superado más de lo que creías posible. Era un ritual pequeño, pero poderoso. El estoicismo me enseñaba que la disciplina no era solo resistir, sino construir una mente que no se tambaleara ante las dudas que Daniel sembraba. Esa mañana, en la oficina, sentí una claridad nueva. Mientras presentaba una estrategia a mi equipo, mi voz era firme, mis ideas fluían. Mis colegas asintieron, y una chispa de orgullo se encendió en mi pecho. No era solo por el trabajo, era por saberme capaz, por recordar que mi valor no dependía de un mensaje no respondido o de una mirada esquiva. Al salir, tomé un café en mi cafetería favorita, observando a la gente pasar. La ciudad seguía su ritmo, y yo, por primera vez en días, sentía que podía seguirle el paso. Pero la prueba llegó esa noche. Daniel me escribió, su mensaje un destello en la pantalla: ¿por qué estás tan distante? Pensé que éramos especiales. Mi primer impulso fue disculparme, suavizar las cosas. Pero cerré los ojos y respiré, recordando mi diario, mi reflejo, la vela que aún ardía en mi escritorio. No era distante, estaba protegiendo mi paz. Respondí con calma, pidiéndole que habláramos de lo que me incomodaba. Su respuesta fue otro silencio, un eco de las grietas que ya conocía. Esta vez, no me derrumbé. Escribí en mi diario: mi paz es mía. Nadie puede quitármela. Mientras la ciudad se desvanecía en la penumbra, sentí una fortaleza naciente, como un árbol que echa raíces en terreno árido. No estaba lista para renunciar a Daniel, pero tampoco estaba dispuesta a sacrificarme. El estoicismo me había dado una herramienta, la certeza de que mi valía era innegociable. Cada afirmación, cada momento de disciplina, era un paso hacia una Sofía que no se dejaría apagar. Pero las grietas seguían ahí, y pronto me obligarían a enfrentar una verdad que aún no quería ver. ¿Era amor lo que Daniel ofrecía, o solo un espejismo que amenazaba con arrastrarme? El atardecer teñía el cielo de un naranja abrasador, reflejándose en las ventanas de mi apartamento como un lienzo en llamas. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, mirando una foto de mi hija y yo en la playa, sus risas congeladas en el tiempo. Esa imagen era mi ancla, un recordatorio de quién era antes de que las dudas volvieran a enredarse en mi corazón. Daniel seguía siendo una presencia constante, sus mensajes un latido que marcaba el ritmo de mis días. Pero algo había cambiado. La chispa de esperanza que una vez me impulsó ahora se sentía como una cadena, y no podía dejar de preguntarme: ¿era amor lo que sentía por él, o solo una necesidad que no lograba nombrar? Las semanas habían traído una intensidad nueva. Daniel ya no era solo el hombre de los gestos grandiosos,
Ahora sus palabras llevaban un peso diferente, una urgencia que me apretaba el pecho. Una noche, mientras preparaba la cena para mi hija, me escribió: necesito verte más, Sofía. Siento que no eres mía de verdad. Su mensaje me detuvo en seco, la cuchara suspendida sobre la sartén. Quería complacerlo, apagar esa inquietud en su voz, pero algo en mí se resistía. ¿Por qué sentía que complacerlo significaba renunciar a una parte de mí? Las demandas crecieron. Daniel comenzó a pedirme que cancelara planes con mi hija para estar con él, que dejara de lado reuniones importantes en el trabajo porque, según él, nuestra relación debería ser lo primero. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, le conté que mi hija había tenido un mal día en el instituto, y que quería pasar la noche con ella. Sus ojos se oscurecieron, su sonrisa se desvaneció. Siempre es tu hija, ¿verdad? ¿Dónde quedo yo?, dijo, y aunque su tono era calmado, sentí un pinchazo de culpa. Me quedé en silencio, atrapada entre mi amor por mi hija y el deseo de no decepcionarlo. Esa noche, sola en mi habitación, la culpa se transformó en una pregunta más profunda: ¿era amor lo que me ataba a él, o una dependencia que me hacía temer su desaprobación? Me senté frente a mi escritorio, con mi diario abierto como un mapa hacia la claridad. También había leído sobre el estoicismo, sobre cómo los filósofos distinguían entre deseos irracionales y necesidades verdaderas. Séneca decía que debemos examinar lo que anhelamos, preguntarnos si nos libera o nos esclaviza. Cerré los ojos y dejé que la pregunta se asentara: ¿qué necesitaba realmente? Quería amor, sí, pero un amor que no me obligara a elegir entre mi hija y mi pareja, que no me pidiera sacrificar mi carrera ni mi paz. Lo que sentía por Daniel era un torbellino, una mezcla de euforia y ansiedad que me hacía dudar de mi propia brújula. ¿Era amor, o era la necesidad de llenar un vacío que aún no entendía? Escribí en mi diario: el amor no exige que me pierda. El amor respeta mi libertad. Cada palabra era un paso hacia la verdad. Recordé las noches de mi matrimonio, cuando cedí tanto de mí misma que apenas reconocía mi reflejo. No volvería a ese lugar. Decidí aplicar la reflexión estoica, cuestionando si Daniel respetaba mi autonomía. Sus demandas, su frustración cuando priorizaba a mi hija, no eran señales de amor, eran intentos de control, sutiles pero reales. Me dolía admitirlo, porque aún quería creer en él, en nosotros. Pero la claridad era un faro, y no podía ignorarlo. Esa semana, en la oficina, me sumergí en mi trabajo con una energía renovada. Cada tarea completada, cada idea compartida, era una afirmación de mi independencia. En casa, pasé noches con mi hija, riendo con sus historias, cocinando juntas. Esos momentos me recordaban quién era: una madre, una profesional, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie. Pero Daniel seguía ahí, su presencia un murmullo constante. Cuando le dije que necesitaba un fin de semana para mí, su respuesta fue un mensaje cortante: si no me das prioridad, no sé si esto funcionará. Mi corazón se apretó, pero esta vez no cedí. Respiré hondo, recordando mi diario, y no respondí. No era amor lo que me pedía, era sumisión. Mientras la ciudad se sumía en la penumbra, me senté en mi balcón, con el aire fresco rozando mi piel. La libertad que buscaba no estaba en Daniel, sino en mí. El estoicismo me había dado una herramienta, la capacidad de distinguir entre lo que anhelaba y lo que merecía. Pero las demandas de Daniel seguían creciendo, y pronto me obligarían a enfrentar una elección que pondría a prueba todo lo que estaba aprendiendo sobre mí misma y sobre lo que realmente significaba amar. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi apartamento, un murmullo que acompañaba el latido inquieto de mi corazón. Me senté en el comedor, con una taza de té enfriándose entre mis manos, mientras la pantalla de mi celular permanecía oscura. Daniel no había escrito desde anoche, cuando le dije que no podía encontrarme con él porque mi hija y yo teníamos planes. Su último mensaje, un cortante "tú decides tus prioridades", resonaba en mi mente como un desafío. Durante semanas, había sentido su presencia como una marea que amenazaba con arrastrarme, y ahora, por primera vez, me preguntaba si podía construir un dique para protegerme. No quería perderlo, pero tampoco quería perderme a mí misma. La lucha interna era agotadora. Cada mensaje suyo, cada demanda disfrazada de cariño, me hacía tambalearme entre la culpa y la claridad. Pero algo había cambiado desde que comencé a escribir en mi diario, a mirar mi reflejo con respeto, a recordar quién era. El estoicismo, con su calma austera, me había mostrado un camino. No podía controlar las reacciones de Daniel, pero sí podía decidir qué partes de mí le entregaba.
Fue entonces cuando tomé una decisión que parecía pequeña, pero que pesaba como una montaña: establecer límites claros. No más respuestas a sus mensajes nocturnos que interrumpían mi sueño. No más cancelaciones de planes con mi hija para apaciguar su impaciencia. Mi tiempo, mi familia, mi paz, eran innegociables. El primer límite fue un acto de valentía silenciosa. Una noche, cuando Daniel me escribió a medianoche pidiéndome que lo llamara, dejé el celular en silencio y me fui a dormir. Al despertar, su mensaje seguía ahí, pero esta vez no sentí pánico. Sentí un atisbo de libertad, como si hubiera recuperado un pedazo de mí misma. Luego vino un límite mayor. Le dije que los fines de semana eran para mi hija, para nosotras, para las risas en la cocina, y las películas que nos hacían llorar de felicidad. Cuando se lo comuniqué, su rostro se tensó, sus ojos se entrecerraron. «Estás siendo distante, Sofía», dijo, su voz un filo envuelto en terciopelo. «Pensé que querías algo serio». Sus palabras fueron un dardo, diseñado para hacerme dudar, para hacerme ceder. Pero esta vez, respiré hondo y mantuve mi postura. «Necesito este tiempo con mi hija», respondí con calma, y aunque mi corazón latía con fuerza, mi voz no tembló. Poner límites me mostró su verdadera cara. Daniel no aceptó mis decisiones con la gracia de alguien que respeta, en cambio, intensificó su manipulación verbal. Cada vez que priorizaba mi trabajo o mi familia, él dejaba caer comentarios punzantes: «No sé por qué me esfuerzo si tú no lo haces», o «tal vez no estás lista para una relación como esta». Sus palabras eran como gotas de veneno, destinadas a erosionar mi confianza, a hacerme sentir que mis límites eran un error. Pero cada vez que sentía la tentación de ceder, recordaba una lección estoica: aceptar lo que no puedo controlar, y enfocarme en lo que sí. No podía cambiar su reacción, pero podía aferrarme a mis valores, mi amor por mi hija, mi compromiso con mi carrera, mi derecho a existir sin justificar cada elección. Esos días, mi apartamento se convirtió en un santuario. Cociné con mi hija, sus risas llenando el espacio donde antes reinaba la ansiedad. En el trabajo, lideré una presentación con una seguridad que no sabía que tenía, y mis colegas me miraron con admiración. Cada momento de alegría, cada victoria pequeña, era una afirmación de mi valía. Escribí en mi diario: «Mis límites no son barreras, son puentes hacia mi libertad». Las palabras se sentían como un voto, un compromiso conmigo misma. El estoicismo me enseñaba que la verdadera fortaleza no está en controlar a otros, sino en proteger lo que es sagrado para ti. Pero Daniel no se rendía. Sus mensajes seguían llegando, alternando entre súplicas y reproches. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mi hija, mi celular vibró: «Si sigues así, no sé cuánto más puedo esperar». Mi estómago se contrajo, pero esta vez no fue culpa, sino rabia. ¿Esperar qué? ¿Que renunciara a mi vida para convertirme en lo que él quería? Apagué el celular y abracé a mi hija, su calor un recordatorio de lo que realmente importaba. En ese momento, supe que mis límites no solo me protegían, me revelaban la verdad sobre él. Mientras la ciudad se sumía en la noche, me senté en mi balcón, con el aire fresco acariciando mi rostro. La lluvia había cesado, dejando un cielo despejado que parecía infinito. Mis límites eran mi escudo, pero también mi espejo, reflejando una Sofía que estaba aprendiendo a amarse. El amor no exige rendición, sino respeto. Pero las demandas de Daniel no cesaban, y pronto me obligarían a enfrentar un ciclo que amenazaba con atraparme, un patrón que pondría a prueba mi nueva fortaleza. La ciudad se desplegaba ante mí como un mosaico de luces y sombras, su pulso vibrante en contraste con el torbellino que rugía en mi interior. Me senté en el sillón de mi sala, con un libro abierto sobre las rodillas, sus páginas marcadas por subrayados frenéticos. Había comenzado a leer sobre relaciones tóxicas, buscando respuestas a las preguntas que me perseguían desde que los límites que establecí con Daniel revelaron su resistencia. Cada palabra en esas páginas era un espejo, reflejando un patrón que ahora veía con claridad aterradora. Daniel me idealizaba, me elevaba a un pedestal, solo para luego devaluarme con críticas sutiles, y descartarme con una indiferencia que cortaba como el viento helado. Era un juego emocional, y yo estaba atrapada en él. Todo comenzó con la idealización. Recordé las primeras semanas, cuando sus cumplidos eran un bálsamo. «Eres perfecta, Sofía, mi musa». Cada gesto, desde los lirios en mi puerta hasta las citas planeadas con precisión, me hacía sentir como la protagonista de un sueño. Pero ese sueño se desvanecía cuando expresaba una necesidad propia, como tiempo para mi hija o un día para mí.
Entonces llegaba la devaluación, envuelta en frases que parecían inofensivas: eres demasiado sensible, o no esperaba esto de alguien como tú. Sus críticas eran dardos, cada uno diseñado para hacerme dudar de mi valía. Y luego, el descarte, días de silencio, mensajes sin respuesta, una frialdad que me dejaba buscando explicaciones en mi propio comportamiento. Cuando reaparecía, con un te extrañé, no sé qué me pasó, el ciclo comenzaba de nuevo, y yo, sedienta de su afecto, volvía a caer. Sentada allí, con el libro temblando en mis manos, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque ahora podía nombrar lo que vivía, dolor porque reconocerlo significaba aceptar que esto no era amor. Era un ciclo tóxico, un patrón que se repetía como las olas rompiendo contra la orilla. Me pregunté si podía romperlo, si tenía la fuerza para salir de esa danza que me agotaba el alma. El peso de la pregunta me hizo cerrar los ojos, buscando refugio en la calma que había encontrado en el estoicismo. Recordé la premeditatio malorum, la práctica de anticipar lo peor para prepararme mentalmente. Si seguía con Daniel, ¿qué podía esperar? Más idealización, más críticas, más silencios que me harían cuestionarme. Visualicé esos momentos, no con miedo, sino con la distancia de un observador. No podía controlar sus acciones, pero sí podía elegir no reaccionar impulsivamente, no dejar que su indiferencia dictara mi paz. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde mi diario esperaba como un confidente fiel. Escribí: no soy su musa, ni su error, ni su excusa. Soy Sofía, y merezco un amor que no me rompa. Las palabras eran un ancla, un recordatorio de la fortaleza que había comenzado a construir. Pero el ciclo no era solo culpa de Daniel, también era mío, por aferrarme a la esperanza de que él cambiaría, por creer que mi amor podía redimirlo. Esa noche me prometí observar el patrón sin dejarme arrastrar por él. Cada vez que Daniel me elevara, me criticara o me ignorara, lo vería como una señal, no como una sentencia sobre mi valor. Los días siguientes fueron una prueba. Daniel reapareció, como siempre, con un mensaje que brillaba en mi pantalla: eres especial, Sofía, no quiero perderte. Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no fue euforia, sino cautela. Respondí con calma, pidiéndole espacio, y él, fiel al ciclo, pasó de la adulación a la crítica: no entiendo por qué te cierras tanto. Luego, el silencio, un vacío que antes me habría destrozado. Pero ahora, gracias a la premeditatio malorum, estaba preparada. No corrí a disculparme, no busqué su aprobación. En cambio, pasé la tarde con mi hija, sus risas llenando el hueco que su indiferencia intentaba cavar. En el trabajo, lideré una reunión con una confianza que me sorprendió, como si cada paso fuera una declaración de mi independencia. Mientras las luces urbanas titilaban en la penumbra, me senté en mi balcón, con un té humeante entre las manos. El estoicismo me había dado una lente para ver el ciclo sin perderme en él, pero la pregunta seguía: ¿podía romperlo, o estaba condenada a repetirlo? La respuesta no era clara, pero la claridad que había ganado era suficiente por ahora. Sabía que este patrón era una prueba, no solo de mi relación con Daniel, sino de mi relación conmigo misma. Y pronto, sus acciones me obligarían a mirar más allá de las promesas, a enfrentar una verdad que cambiaría todo. Mi celular descansaba en la encimera de la cocina, su pantalla oscura era un recordatorio de la última promesa rota de Daniel. Había dicho que estaría ahí para mí, que quería ser mi apoyo, pero cuando lo necesité, su ausencia fue más elocuente que cualquier palabra. El ciclo tóxico que había comenzado a reconocer, idealización, devaluación, descarte, ahora se desmoronaba bajo una verdad más cruda: sus promesas eran vacías. El amor se muestra, no se dice, y cada vez que miraba sus acciones, la imagen de su afecto se desvanecía como humo. Todo comenzó a aclararse una tarde, cuando un proyecto en el trabajo me dejó agotada y vulnerable. Había perdido un cliente importante, y la presión de mi jefe pesaba como una losa. En un momento de debilidad, le escribí a Daniel, buscando un poco de consuelo. «Estoy aquí para ti, siempre», respondió, y por un instante, sentí alivio. Pero cuando le pedí que nos viéramos, que necesitaba hablar, su respuesta fue una excusa vaga: «Hoy es complicado, tengo una reunión». Esa noche, sola en mi apartamento, esperé un mensaje que nunca llegó. Al día siguiente, apareció con un «lo siento, estaba ocupado», seguido de un cumplido que sonaba ensayado: «Eres fuerte, no necesitas que te rescate». Sus palabras eran dulces, pero su ausencia me dejó un hueco en el pecho. Las excusas se acumularon. Recordé una mañana en que mi hija tuvo fiebre, y yo,
Atrapada entre el hospital y el trabajo, le pedí a Daniel que me acompañara, solo por un rato. Claro, voy para allá, dijo, pero nunca apareció. Horas después, un mensaje, se me cruzó algo, pero sabes que te apoyo. Cada promesa incumplida era un ladrillo en la muralla de mi desilusión. Sus palabras pintaban un cuadro de amor, pero sus acciones eran un lienzo en blanco, vacío de compromiso. Me senté en mi sofá, con la ciudad brillando afuera, y me pregunté, ¿cómo había creído en él tanto tiempo? ¿Cómo había confundido sus frases bonitas con hechos? El estoicismo, mi faro en esta tormenta, me ofreció una respuesta. Había leído sobre la virtud de la justicia, la idea de juzgar a otros por lo que hacen, no por lo que dicen. Marco Aurelio escribió que debemos buscar la verdad en los hechos, no en las intenciones declaradas. Cerré los ojos y dejé que esa idea se asentara. Daniel podía prometer el cielo, pero si no estaba presente cuando lo necesitaba, sus intenciones eran irrelevantes. Decidí evaluarlo por sus acciones, no por las palabras que me hacían soñar con un amor que no existía. Era un ejercicio doloroso, pero liberador, como quitar un velo que había nublado mi juicio. Me levanté y tomé mi diario, mi refugio de claridad. Escribí, el amor es acción, no promesas. Mereces a alguien que esté, no que solo hagas. Cada palabra era un paso hacia la verdad. Recordé las veces que Daniel canceló planes, como la cena que planeamos para celebrar mi ascenso, reemplazada por un surgió algo, pero tú entiendes. Recordé sus mensajes que alternaban entre halagos y evasivas, dejándome con la sensación de que yo era la que fallaba al esperar más. Pero ahora lo veía, no era yo quien fallaba. Era él, incapaz de respaldar sus palabras con hechos. Esa semana, intenté verlo con nuevos ojos. Cuando me escribió, lleno de cumplidos, esperé a ver si sus acciones seguían. No lo hicieron. Una noche, cuando le dije que necesitaba hablar sobre nosotros, prometió llamarme, pero el teléfono nunca sonó. La decepción ya no era un abismo, era una señal, una confirmación de que su amor era un espejismo. En el trabajo, lideré una reunión con una calma que me sorprendió, y en casa, abracé a mi hija con una gratitud que me llenó el alma. Mi vida, con sus imperfecciones, era real, sólida, mía. Daniel, con sus promesas vacías, no encajaba en ella. Mientras la ciudad se sumía en la noche, me senté en mi balcón, con el aire fresco rozando mi piel. El estoicismo me había dado una lente para ver la verdad, el amor no es una palabra, sino un acto. Pero aceptar esa verdad me dejaba en una encrucijada. ¿Podía seguir con alguien cuyas acciones no coincidían con sus palabras? La respuesta aún no estaba clara, pero la claridad que había ganado me daba fuerza. Pronto, esa fuerza me obligaría a enfrentar a Daniel, a exigir la verdad que sus acciones ya me habían mostrado, en un momento que lo cambiaría todo. El murmullo de la cafetería envolvía el aire, un tapiz de voces y tazas que chocaban suavemente. Me senté frente a una ventana, con el reflejo de la ciudad danzando en el cristal, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Había citado a Daniel aquí, en este lugar neutral donde el aroma del café prometía calma, pero mi alma sabía que no habría paz. Las semanas de dudas, de promesas rotas, de ciclos que me atrapaban, habían convergido en este instante. Era ahora o nunca. Merecía la verdad, no solo sobre él, sino sobre lo que estaba dispuesta a aceptar para mí misma. Todo había estallado la noche anterior. Una discusión, desencadenada por mi decisión de pasar un fin de semana con mi hija en lugar de ceder a su insistencia, se convirtió en un torrente de reproches. Daniel me acusó de arruinar lo que teníamos, de ser egoísta, de no valorar su esfuerzo. Sus palabras eran un látigo, cada una diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mis límites. Si realmente me quisieras, no pondrías tantas barreras, dijo, y por un momento, el peso de su culpa amenazó con hundirme. Pero algo dentro de mí se encendió, una chispa de claridad que no podía apagar. No era yo quien destruía nuestra relación, era él, con sus demandas, sus silencios, sus promesas que se deshacían como cenizas. Me senté erguida, con las manos apretadas bajo la mesa, mientras esperaba su llegada. El estoicismo, mi refugio en esta tormenta, me había enseñado el valor del coraje, la virtud de enfrentar el conflicto sin temor al resultado. Marco Aurelio escribió que debemos actuar con valentía, incluso cuando el desenlace es incierto, porque nuestra paz depende de nuestra integridad, no de los demás. Respiré hondo, dejando que esa idea me anclara. No podía controlar lo que Daniel diría o haría, pero podía controlar mi verdad. Decidí confrontarlo, no con ira,
sino con la firmeza de una mujer que había aprendido a valorarse, que sabía que merecía más que un amor que dolía. Cuando entró, su sonrisa era un disfraz, pero sus ojos traicionaban una tensión que no podía ocultar. Me miró como si esperara que me disculpara, que suavizara las cosas como siempre. Pero esta vez, mi voz no tembló. Le dije que necesitaba claridad, que sus acciones, sus ausencias, sus críticas, sus intentos de culparme, no eran amor, sino control. Le hablé de mis límites, de mi necesidad de respeto, de mi derecho a priorizar a mi hija y a mí misma. Cada palabra era un paso en un puente que no sabía si me llevaría a la libertad o al vacío, pero no me detuve. Merecía saber si él podía amarme como yo necesitaba, o si todo esto era un espejismo que debía dejar atrás. Su reacción fue un torbellino. Primero, intentó suavizarlo, con cumplidos que sonaban huecos: «Eres increíble, Sofía, solo quiero lo mejor para nosotros». Pero cuando insistí, cuando no cedí, su rostro se endureció. «Estás exagerando, siempre haces un drama de todo», dijo, su tono afilado, sus ojos encendidos con enojo. Me acusó de ser fría, de no entender su amor, de destruir lo que podía ser perfecto. Cada palabra era un intento de devolverme al ciclo, de hacerme dudar de mi verdad. Pero esta vez, no caí. El coraje estoico me sostenía, una armadura invisible que me permitía verlo por lo que era, un hombre que no podía aceptar mi autonomía, que confundía amor con posesión. Me levanté de la mesa, con el corazón acelerado pero la mente clara. No había gritos, ni lágrimas, solo una certeza que quemaba en mi pecho. No podía seguir con alguien cuyas acciones contradecían sus palabras, alguien que me pedía renunciar a mí misma para encajar en su idea de amor. Mientras él hablaba, intentando retenerme con promesas recicladas, supe que este era el momento de quiebre. No era solo sobre Daniel, era sobre mí, sobre la mujer que había aprendido a ponerse primero, a proteger su paz, a exigir respeto. Caminé hacia la puerta, con la ciudad brillando afuera, y sentí un peso levantarse de mis hombros. Mientras el crepúsculo se desvanecía en la noche, me detuve en la acera, con el aire fresco llenando mis pulmones. El estoicismo me había dado el coraje para enfrentar este conflicto, pero la decisión de lo que vendría después aún pendía sobre mí. ¿Podía soltar a Daniel por completo, o me aferraría a la esperanza de un cambio que quizás nunca llegaría? La respuesta estaba cerca, pero primero necesitaba sanar, reconstruir lo que este ciclo había intentado romper, y descubrir qué significaba realmente amarme a mí misma. El amanecer pintaba el cielo con pinceladas de rosa y dorado, un lienzo que se desplegaba sobre la ciudad mientras yo caminaba por un sendero del parque, con el crujido de las hojas bajo mis pies. Cada paso era un eco de la decisión que había tomado, había terminado con Daniel. Después de la confrontación en la cafetería, donde sus palabras intentaron atraparme una vez más, supe que no podía seguir. Sus promesas, sus críticas, su negativa a respetar mis límites y mi valía, eran cadenas que ya no estaba dispuesta a llevar. Dejarlo ir fue doloroso, pero me devolvió a mí misma, como si hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por demasiado tiempo. La decisión no fue fácil. Esa noche, después de decirle que no podía continuar, sentí un vacío que amenazaba con tragarme. Mi apartamento, antes un refugio, parecía demasiado silencioso, y el eco de su última súplica «Dame otra oportunidad, Sofía», resonaba en mi mente. Pero cada vez que dudaba, recordaba sus acciones, las ausencias, los reproches, el ciclo que me había atrapado. No era amor lo que ofrecía, era control, y yo merecía más. Me senté en mi escritorio, con mi diario abierto, y escribí: «El amor no me reduce. El amor me eleva». Las palabras eran un faro, guiándome hacia la sanación. El estoicismo, mi compañero en este viaje, me enseñó el arte del desapego. Epicteto decía que debemos aceptar el dolor como parte del crecimiento, que aferrarnos a lo que nos daña solo prolonga el sufrimiento. Cerré los ojos y dejé que el dolor fluyera, no como un enemigo, sino como un maestro. Dolía soltar a Daniel, dolía renunciar a la esperanza de un nosotros que nunca existió, pero ese dolor era un puente hacia la libertad. Decidí abrazarlo, no con resignación, sino con la certeza de que cada lágrima era un paso hacia una Sofía más fuerte, más completa. Los días siguientes fueron un renacer silencioso. Caminé sola por la ciudad, no con la soledad que aplasta, sino con una serenidad que me llenaba el alma. Observé a la gente en los parques, las parejas riendo, los niños corriendo, y sentí una gratitud profunda por estar viva, por tener la oportunidad de reconstruirme. En casa, pasé tardes con mi hija, sus historias y risas eran un recordatorio de lo que realmente importaba.
Una noche, mientras horneábamos galletas, ella me abrazó y dijo que me veía más ligera. Sonreí, con el corazón lleno, sabiendo que mi sanación no solo era para mí, sino para ella, para nosotras. En el trabajo, mi confianza floreció. Cada logro, por pequeño que fuera, era una piedra en el cimiento de mi autoestima. Escribí en mi diario: sanar no es borrar el pasado, es construir un futuro donde yo decida quién soy. El estoicismo me había dado la herramienta del desapego, pero también la visión de que mi valía no dependía de Daniel, ni de nadie. Era mía, inquebrantable, forjada en las batallas que había enfrentado y ganado. No todo fue fácil. Hubo noches en que la soledad intentó colarse, susurrándome que tal vez había cometido un error. Pero entonces practicaba la reflexión estoica, recordando que el dolor era temporal, que aferrarme a Daniel habría sido traicionarme. Me senté en mi balcón, con la ciudad extendida ante mí, y respiré hondo, dejando que la brisa se llevara esas dudas. La sanación no era un destino, sino un camino, y cada paso me acercaba a una paz que no había conocido antes. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un lirio seco, un recuerdo de los días en que Daniel llenaba mi vida de gestos grandiosos. Lo sostuve en la mano, sintiendo su fragilidad, y luego lo dejé ir, arrojándolo al viento. No era solo un gesto, era una declaración. Había soltado a Daniel, pero más importante, me había encontrado a mí misma. El verdadero amor comienza dentro, la confianza se reconstruye con paciencia, con actos de valentía, con la aceptación de que el crecimiento duele, pero también libera. Escribí: soy suficiente, y eso es mi mayor victoria. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi transformación, pero yo sentía un horizonte nuevo abriéndose dentro de mí. Había sanado, pero el viaje no terminaba aquí. Pronto, necesitaría reflexionar sobre lo que este camino me había enseñado, sobre cómo el amor verdadero comienza con el respeto propio, y sobre el futuro que ahora podía construir con manos libres. El sol se alzaba sobre el parque, sus rayos filtrándose entre las ramas, pintando el césped con destellos de oro. Me senté en una banca, con el aire fresco rozando mi piel, observando a los corredores matutinos y a los niños que perseguían palomas. La ciudad, con su bullicio eterno, parecía más ligera hoy, como si reflejara el peso que había soltado de mi corazón. Habían pasado semanas desde que dejé ir a Daniel, desde que elegí mi paz sobre sus promesas vacías. Ese viaje, lleno de dudas, grietas y revelaciones, me había transformado. El estoicismo me enseñó que mi paz no depende de nadie más, y ahora, más fuerte y abierta a un amor que respete, miraba al horizonte con una esperanza renovada. Reflexionar sobre este camino era como hojear un libro escrito con mi propia mano. Cada capítulo, desde los días deslumbrantes con Daniel hasta el momento en que enfrenté su manipulación, había sido una lección. Recordé las noches en que dudé de mi valía, cuando sus silencios me hacían cuestionar mi verdad. Pero también recordé los momentos de claridad, cuando escribí en mi diario que merecía respeto, cuando puse límites, cuando caminé sola bajo las estrellas, sabiendo que mi fortaleza venía de dentro. Ese viaje no fue solo sobre dejar a Daniel, fue sobre encontrarme a mí misma, sobre aprender que el amor no controla, sino que eleva. Sentada en esa banca, con el murmullo del parque a mi alrededor, pensé en lo que quería compartir con otras mujeres, con cualquiera que se hubiera sentido atrapada en un ciclo de manipulación. El amor verdadero respeta, no exige que te reduzcas para encajar. No te culpa, no te silencia, no te hace dudar de tu luz. Aprendí que la fortaleza no está en soportar el dolor, sino en elegirte a ti misma, incluso cuando duele. El estoicismo, con su sabiduría austera, me dio una brújula: la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la virtud interna. Podemos controlar nuestra mente, nuestras elecciones, nuestra paz, y eso es un poder que nadie puede quitarnos. Esa mañana, me reuní con amigas en un café, sus risas eran un bálsamo para el alma. Mientras compartíamos historias, me di cuenta de cuánto había crecido. Antes, habría buscado validación en sus palabras, ahora, su compañía era una alegría, no una necesidad. Cada paso, cada sonrisa, era una prueba de que había reconstruido mi vida, no sobre las ruinas de Daniel, sino sobre la base sólida de mi propio corazón. Me senté en mi escritorio, con mi diario abierto, y escribí una cita que había encontrado en las meditaciones de Marco Aurelio: solo tú puedes controlar tu mente. Las palabras resonaban como un himno. La manipulación solo tiene poder si se lo das, la sanación comienza cuando te atreves a soltar, a aceptar el dolor como un maestro, no como un verdugo. Recordé los lirios secos que dejé ir,
Los mensajes que dejé de responder, las noches en que elegí mi paz sobre la esperanza de un amor que nunca fue real. Esos actos de valentía, pequeños pero profundos, me habían devuelto a mí misma. No todo estaba resuelto. La soledad aún me visitaba, pero ya no era un abismo, era una invitación a conocerme mejor. Estaba abierta al amor, pero ahora sabía cómo debía sentirse, libre, recíproco, respetuoso. Si llegaba, lo recibiría con los brazos abiertos, pero no lo necesitaba para estar completa. Mi felicidad, mi fuerza, mi paz, eran mías, forjadas en la disciplina de elegir lo que merecía, en la virtud de vivir según mis valores. Mientras la ciudad se sumía en el crepúsculo, caminé por el parque una vez más, con el cielo ardiendo en tonos de fuego. Me detuve y cerré los ojos, dejando que la brisa me envolviera. Este nuevo horizonte no era solo un final, sino un comienzo. Había aprendido que el amor comienza dentro, que la manipulación no puede tocarte si te mantienes fiel a tu verdad. Mi viaje, con sus heridas y victorias, era un testimonio de lo que significa ser libre. Y si yo podía encontrar esa libertad, cualquiera podía. Miré al cielo, con las primeras estrellas asomando, y sonreí. La ciudad seguía su danza, pero yo ya no era una espectadora. Era la autora de mi historia, y este capítulo, lleno de fortaleza y esperanza, era solo el principio de un futuro que escribiría con mis propias manos. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de superación. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.